Buenas tardes, tengan todos y todas. Vamos a esperar unos 5 minutos para comenzar la clase. Buenas tardes, economista. Buenas tardes, esperamos tener hoy suerte con la presentación que nos quedó pendiente ayer. Bueno, chicos, ahorita sí voy a pasar la asistencia. Por favor, conecten sus cámaras, por favor. Conecten sus cámaras, compañeros. Voy a pasar la asistencia ya que he pasado los 10 minutos reglamentarios.
Sandra Arévalo. Sandra Arévalo. Brian Ceballos. Brian Ceballos. Edwin Cualchi. Edwin Cualchi. Zoila Escobar. Zoila Escobar. Economista, buenas tardes, presente. Buenas tardes. Yulisa López. Yulisa López. Economista, buenas tardes, presente. Buenas tardes. Karen Maldonado. Karen Maldonado. Kevin Maldonado. Kevin Maldonado. Samir Maldonado. Samir Maldonado. María Perugacci. María Perugacci. Presente, economista, buenas tardes. Buenas tardes. Franklin Pillajo. Franklin Pillajo. Quinche Erika. Quinche Erika. Darwin Quispe. Darwin Quispe. Lady Riera. Economista, muy buenas noches. Buenas noches. Economista, presente. Ok, bien. Yesenia Sánchez. Yesenia Sánchez. Buenas tardes, economista, presente. Buenas tardes. Dayana Sevilla. Dayana Sevilla. Economista, buenas tardes. Buenas tardes. Bien. Vamos a guardar asistencia. Ok. Bien, compañero, pongan atención. Con respecto a la actividad de ayer, ya la unidad 1 ya cerró, ya les entregué las notas, revisaron sus notas, se hicieron las correcciones que dieron lugar al trabajo en equipo y quedamos pendientes con la presentación que no se pudo subir, que fue la presentación acerca de la estructura organizacional de una organización comunitaria para entonces proceder a la actividad. Ustedes habían propuesto la idea de una estructura organizativa en sus comunidades, todas fueron bien acertadas, hicimos las observaciones, los objetivos de rigor y están bien formuladas. Entonces, vamos ahora a ver la estructura formal de lo que debe contener una estructura organizativa con sus componentes, con su comité, con las funciones de cada miembro para llevar a cabo esa actividad. ¿Hasta el momento alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? ¿Alguna duda, señorita Sevilla, señor Darwin Quispe, que no los veo? Señorita Yesenia, que no la veo. ¿Alguna pregunta? ¿Sí o no? Señorita Luisa, Yulisa, perdón. Zoila, Perugachi, Riera. ¿Alguna pregunta? ¿Sí o no? De mi parte, no, economista. Ok, Parte gracias. no, tampoco, economista. Bien, gracias, Riera. Quiere decir que todo está claro. Entonces vamos entonces a hacer la actividad sobre la estructura formal administrativa de lo que debe contener una estructura, perdón, una organización comunitaria, según lo establece la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, según lo establece el reglamento, la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, de manera que puedan ya llevar a cabo la actividad práctica. Bien. Bien, como les decía, bueno, para efecto de resolución voy a apagar mi video para hacer la presentación, sin embargo ustedes manténganse en línea. Segundito. ¿Se ve la pantalla? ¿Sí o no? Sí, economista, pero bien pequeñita. O sea, Ya. la Sí, diapositiva está bien. voy a ponerla en ahora sí, ¿verdad? ¿Sí la ven? Ahora sí, economista. Bien, habíamos quedado aquí
¿Cuáles son las ventajas de fundar o de crear una organización comunitaria? Como le decía anteriormente, la comunidad debe estar unida y estar comprometida a poder llevar a cabo cada una de las actividades. Aquí vemos algunos jóvenes, ¿verdad? Parte de esa actividad ustedes la habían mencionado, algunos de ustedes, que era aseamiento o saneamiento de la comunidad a través de recolección de basura. Por lo tanto, esta ventaja organizacional de la organización es la mejor forma de demostrar el esfuerzo y los recursos colectivos, uniendo recursos humanos, materiales y económicos para poder lograr el objetivo de que exista el compromiso en forma permanente y que no solamente se haga de vez en cuando esa limpieza, sino a través de un plan de acción. Un plan de acción donde se desarrollan tanto las actividades como los tiempos de ejecución de estas actividades. Quiere decir que para ello hay que formar líderes comunitarios que pueda capacitar a toda la comunidad de manera que puede ser cada calle o cada avenida, pueda también tomar las decisiones y poder intercambiar esas experiencias. ¿Ok? De hecho, eso también delega responsabilidad a cada uno de los miembros de esa comunidad. Esas son las ventajas de poder consolidar una organización comunitaria. Para la creación de esta organización comunitaria desde una estructura formal, es importante analizar los pasos, las cualidades y los requisitos para que sea una buena organización. Entonces tenemos que partir de los principios administrativos. ¿Quién recuerda cuáles son los 5 principios administrativos de toda organización? ¿Cuáles son esos principios administrativos? Algunos autores le llaman fases, algunos autores le llaman ciclos. ¿Cuáles son? A ver si lo recuerdan. Esos principios administrativos. ¿Cuál es el primero? La planificación. Luego, la organización. Posteriormente, la dirección y finalmente el control. Son esos 4. Para algunos autores son 4 principios: la planificación, organización, dirección y control. Para otros autores del área administrativa son 5 principios: la planificación, la organización, la dirección, el control y el seguimiento. Quiere decir que debemos involucrarnos en un proceso organizativo donde los miembros de la comunidad deben actuar de forma activa en todas sus fases, de tal manera que se puedan encontrar soluciones a ese problema o a esa necesidad económico-social que fue planteada con anterioridad. Por lo tanto, ese comité o esa organización comunitaria debe planificarse cuáles son las tareas, asimismo delegar responsables y también delegar cuáles son los objetivos que se debe cumplir para llevar a cabo el plan de acción. Quiere decir que esas tareas deben ejecutarse según lo propuesto en el plan de acción. Y posteriormente, cuando esas tareas hayan sido cumplidas, podemos evaluarlas. Entonces, eso es lo que concierne a el primer elemento del proceso organizativo, es decir, planificar las tareas a las cuales se va a dedicar la organización comunitaria para poder llevar a cabo paso a paso la ejecución de las actividades que establece el plan de acción. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta el momento? ¿Sí o no? No. Ok. Entonces, aquí vemos un cuadro. Recuerden que en clases anteriores yo les comentaba que es importante hacer un censo de la población o de la organización comunal. Cuántos hombres hay, cuántas mujeres, cuántos niños, dependiendo del problema que vamos a atacar. Por lo tanto, en ese proceso de organización, tenemos que analizar cuáles son las cualidades básicas para poder establecer las tareas. Entonces, hacemos una ficha ocupacional. El segmento va a estar formado por mujeres jóvenes, mujeres adultas, hombres jóvenes, hombres adultos, niños. También podemos tomar en cuenta el sexo de los niños, si es masculino o es femenino. También podemos tomar en cuenta adolescentes. También podemos tomar en cuenta adulto mayor. Todo va a depender qué problema o qué necesidad va a solucionar esa organización comunitaria. Entonces tenemos que tomar en cuenta también el número de personas y la ocupación de estos jóvenes o la ocupación de la mujer adulta. ¿Qué ocupación predomina más? Ama de casa,
o costureras, o lavanderas, o elaboradoras de alimentos, entre otros. Entonces, lo importante primero es elaborar una ficha ocupacional. En la propuesta que ustedes hicieron anteriormente, ustedes ya deben ir pensando cuál va a ser su segmento de captación de personas para poder hacer ese censo y poder afrontar esa problemática. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta el momento? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Economista, yo tengo una inquietud. Dígame, Mira, pregunte. Ajá, sobre la ficha que estamos viendo ahorita, sí, em, es, esa ficha tenemos que hacerla igual en base sí, a la al censo organización que estamos creando. Eso es correcto, en base al censo que va el cual va a afrontar pero va a solucionar el problema. Entonces, cada organización comunitaria elaborará la ficha en base al censo poblacional que piensa llevar a cabo. Gracias, economista. Entendí. ¿Alguien Pues, más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí o no? Bien. ¿Cuáles son los criterios básicos para que se lleve a cabo un eficiente desarrollo de la organización comunitaria? ¿Qué criterios tenemos que tomar en cuenta? Entonces, fíjense, existen muchos criterios. Tenemos que analizar cuál es la cualidad y la explicación. Por ejemplo, estos son algunos ejemplos. Interesa común a la mayoría. ¿Qué significan los intereses comunes a la mayoría? Los intereses comunes a la mayoría es solucionar los problemas existentes, por ejemplo, aquellos intereses o necesidades que está afectando a la comunidad. Algunos de ustedes me mencionaba que quería trabajar sobre los adolescentes que no tenían trabajo luego de ser bachilleres, otros la atención al adulto mayor, otros la atención a niños cuyas madres son trabajadoras y no tienen a quién dejárselos para poder ellas continuar trabajando. Entonces, ¿cuáles son esos intereses que van a tratar de resolver esa problemática? Decisión libre y voluntaria de la organización. Esta decisión libre tiene que ver con que todos los miembros comprometidos con la organización comunitaria se sientan responsables de las acciones que van a llevar a cabo en pro de solucionar dicho problema. Por lo tanto, debe haber democracia en el grupo, todas las ideas son bien oídas, todas las opiniones son recibidas y se va a priorizar aquellas ideas o aquellas opiniones que puedan acercarse mucho más a la solución. Por lo tanto, como les decía anteriormente, todos los miembros tienen voz y voto para poder tomar decisiones en forma colectiva, no en forma individual, en forma horizontal, no de arriba hacia abajo, sino en forma horizontal. Otra cualidad que es importante destacar dentro de la organización comunitaria es la toma de decisiones por mayoría. Quiere decir que la opinión que se lleva a cabo debe ser consensuada por todos los miembros, de tal manera que no haya fricciones entre los miembros, que no haya choque de actividades, que no se repitan las actividades o que no puedan confrontarse esas actividades. Quiere decir que todos deben estar de acuerdo con cada una de las actividades que se van a ejecutar para afrontar el problema y para darle solución. Esa sería la tercera cualidad. Una cualidad que es muy importante en todo proceso organizacional es la planificación conjunta de todas las acciones. Quiere decir que cada una de las acciones debe planificarse con anticipación, de tal manera que al ejecutarse esa acción de solución, genere un resultado positivo que beneficie al máximo de los miembros del grupo y por ende también va a beneficiar a toda la comunidad. Quiere decir que el colectivo de la organización comunitaria tiene que estar consciente de que es en pro de la comunidad. Y al alcanzarse la democracia de toma de decisiones entre todo el grupo, también podemos analizar la cualidad de beneficiar al mayor número posible. Por lo tanto, este beneficio del mayor número posible de los miembros de la organización comunitaria
va a generar un gran éxito. ¿Por qué? Porque se va a fortalecer el espíritu cooperativo, la solidaridad, la democracia, el compartimiento de responsabilidades, de tal manera que va a funcionar como un grupo coherente, un grupo unido y nunca con intereses personales. Ese es el máximo beneficio que se puede lograr cuando se ejecutan las acciones del plan de acción, que toda la comunidad esté satisfecha, esté contenta y que eso va a consolidar aún más la organización comunitaria. Otra cualidad que podemos tomar en cuenta es la solidaridad, la cooperación y responsabilidad compartida entre todos los miembros. Esto tiene que ver también con que toda organización comunitaria nace para crear un impacto social que va de menor a mayor o de negativo a positivo, es decir, mejorar la problemática existente. Y eso va a incidir en que van a mejorar van a haber cambios sociales, cambios económicos de gran importancia, que va a dar como resultado mayor número de beneficiarios y esto incide directamente con el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. Es decir, que toda organización comunitaria, como lo dice la ley, nace para mejorar la calidad de vida de los habitantes de esa comunidad. De ahí que ese resultado va a mejorar los lazos de solidaridad, de cooperativismo, de unión entre todos los miembros. Y finalmente, lo que queremos lograr es un logro de desarrollo social y económico. Y esto se va a producir a través de los cambios positivos que van a incidir sobre la comunidad, cambios políticos, cambios sociales, cambios económicos, que van a beneficiar a un mayor número de habitantes y, por supuesto, también va a mejorar el nivel de vida de esa población. Entonces, fíjense cómo le oigo, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? Hay nuevos desafíos y también hay grandes recompensas. Celebremos un amor que nos... Sí, exactamente. Cada día se nos presenta un reto a nivel de esa organización comunitaria y esos grandes retos nos van a generar también grandes desafíos y sobre todo mayores recompensas. En la medida que haya una solidaridad, un cooperativismo, una unión organizativa, eso va a unir más a la comunidad. Dígame, no le oigo, señorita Quinche. ¿Me decía algo, señorita Quinche? Economista, buenas tardes. No, se me prendió el audio. Ok. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, por favor, hasta el momento, con la información que les acabo de dar? ¿Sí o no? ¿No? No, economista. Bien, seguimos. ¿Ven la pantalla? ¿Sí la ven? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Bien, bien. Ahora, habíamos hablado de los elementos del proceso organizativo en una organización comunitaria. Vamos a ver cómo cada uno de ellos actúa para poder consolidar esa organización comunitaria. El primer elemento importante dentro de toda organización comunitaria son las personas, ¿verdad? Que son los miembros de la comunidad. Y también los miembros de esa organización que van a ser los afiliados, ¿verdad? Son personas que viven en las mismas condiciones, pero están organizados a través de resolver las necesidades. ¿Por qué? Porque sin ellos no hay necesidades, sin ellos no va a haber lucha y no va a haber historia y no hay problemas que resolver. Fíjense en las figuras, ¿qué observamos en las figuras? ¿Cuál es la condición de vida de esas personas que están en las figuritas? ¿Qué observamos allí? No los oigo. ¿Qué observan en la figura? Pobreza. Pobreza, ¿qué más? eh, un- un- Drogadicción también. Allí vemos unos jóvenes sí. fumando, ¿cierto? Quiere decir que viendo esa realidad,
La organización comunitaria puede fundarse de ayuda a mejorar el nivel de vida de la población, ayuda a los niños de la calle, o si fíjense que son niños, aunque están alegres, pero son niños muy pobres, o también a crear programas de prevención al consumo de drogas en jóvenes y adolescentes. Ahí vemos algunos jóvenes fumando. Entonces, tenemos que analizar primero la condición de las personas, ¿ok? Luego las necesidades, por supuesto, necesidades van a haber muchas, ¿cierto? Van a haber necesidades económicas, políticas, recreativas, sociales, y esas necesidades van a depender de las condiciones de vida de las personas, de los sujetos, ya sea en el ámbito rural o en el ámbito urbano, a nivel del campesinado, a nivel sindical o a nivel comunitario o a nivel de un barrio. Cada día van a surgir más necesidades producto de la mejora en la calidad de vida de sus habitantes. Entonces ya tenemos dos elementos, los sujetos o personas y las necesidades el de las cuales se quiere resolver según la denominación, ¿cierto? De que tenga la organización comunitaria, tal como él establece la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en el instructivo que analizamos ayer. ¿Se acuerdan la denominación de reserva? Que es el nombre que le vamos a dar a esa organización comunitaria. Otro elemento son los niveles de compromiso. ¿Y a qué le llamamos los niveles de compromiso? Al compromiso que tienen los miembros de la organización comunitaria de estar comprometidos. Oh, Dios, creo que se cayó. Un momentico que se me fue la pantalla. Segundo. ¿Ve la pantalla? ¿Sí o no? ¿Sí la ve? ¿Sí la ve? No oigo. Sí, Bien. Entonces, es importante identificar sí, los niveles de compromiso de los miembros de la comunidad. Como les decía anteriormente, no todos los miembros se van a sentir comprometidos, quizás porque muchos trabajan o muchos no les interesa. Lo importante es divulgar y promocionar el propósito de esa organización comunitaria, de tal manera que toda la población tome conciencia que es para mejorar la calidad de vida de todos sus ciudadanos. ¿Por qué? Porque siempre van a haber problemas políticos, problemas económicos, problemas sociales, y lo que buscamos es resolver esos problemas mientras tanto, mientras estemos organizados. ¿Ok? Entonces van a haber diferentes personas con diferentes grados de conciencia y de aceptación. No todas las personas estarán ganadas hacia la misma causa, estarán ganadas a solucionar los problemas o el problema que se haya elegido, puesto que no todas las personas tenemos el mismo grado de conciencia y no a todas las personas de la comunidad nos afectan los mismos problemas. ¿Ok? Afectará a un grupo mayoritario en su totalidad. Entonces, es importante identificar qué problema está afectando a nuestra comunidad para poder así generar ese compromiso social. Esos son los niveles de compromiso. Bien, el objetivo, muy importante este elemento, ¿qué es lo que queremos lograr? Habíamos hablado en clases anteriores que el objetivo es el propósito de la organización comunitaria. ¿Qué problemas queremos atacar? ¿Qué problemas queremos solucionar? De tal manera de que la organización debe tener un objetivo común general, ya sea a corto, mediano o largo plazo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo que se quiere es construir una mejor comunidad, construir un mejor nivel de vida a esos pobladores. Y de esa forma, el tratar de solucionar los problemas nos va a llevar a cabo hacia una sociedad que aspiramos. Por eso es importante elaborar un proyecto comunitario. Todo problema debe ser abordado a través de un proyecto comunitario, como les decía anteriormente, es la próxima parte que nos sigue o que vamos a desarrollar. Entonces, en la medida que elaboremos un proyecto comunitario con todas sus partes, en esa medida estaremos más, habrá más garantía de seriedad hacia esa organización comunitaria. Ahora, ¿qué es un proyecto comunitario? Similar a un proyecto de vida. Un proyecto comunitario, como lo ven allí, es un plan de acción que formula colectivamente una comunidad
organizada que sea del bien común. Por lo tanto, ese proyecto comunitario va a generar resultados observables de las ideas del colectivo que buscan plantear soluciones posibles. Como vemos allí en la figura, fíjense cómo las personas están levantando la mano, están generando un proyecto comunitario y están votando acerca de que se cumple o de que se lleve a cabo ese proyecto comunitario. En conclusión, podemos mencionar que el objetivo de toda organización comunitaria es abordar la solución a un problema o una necesidad a través de un proyecto comunitario que consolide las acciones de los miembros de esa organización comunitaria. Eso es un proyecto comunitario. Pregunto, ¿en sus comunidades ya se han desarrollado proyectos comunitarios de que ustedes conozcan? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Señorita Quinche, señorita, Economista, ¿podría repetir la pregunta, porfis? ok. ¿En sus comunidades existen proyectos comunitarios de los cuales ustedes conozcan que se estén ejecutando a través de una organización comunitaria? ¿Sí o no? Sí, ¿Qué proyectos comunitarios usted tiene conocimiento que se estén ejecutando? el plan de vida, El plan de vías. no, el plan de vida comunitario. ¿Y en qué consiste ese plan de vida? ¿Cuál es el propósito o el objetivo de ese proyecto de plan de vida? Eh, consiste en que toda la comunidad, o sea, eh, a ver cómo le explico. Ajá. Que la comunidad de Pesillo están en, ay, ya se me fue la palabra. Y Mm, mm, mm. concordancia. No, no, ya se me fue la palabra, estaba y ya se me fue, ya me voy a acordar. Ajá. Ya, que la comunidad de Pesillo cuando salga nuevos ordenamientos del municipio, Sí. entonces el, el plan de vida consiste en que nosotros somos autónomos y en todo eso que usted dice que hay que ver cuántas mujeres existen, cuántos niños, si es que sembramos o no, tenemos las chacras, hablamos del Ajá. quichua, todo eso, los sitios sagrados, cuántos habitantes existimos en su totalidad fuera y dentro de la comunidad, Sí. igual de terreno, cuánto cultivamos, o sea, todo eso, basarnos al municipio, porque el Exacto. municipio iba a dar unas ordenanzas, las cuales no nos favorecían a nosotros, los de Claro, la claro. comunidad. Exacto. Entonces, eso están haciendo, están por terminar ese proyecto del plan de vida. Entonces, Ok. solamente falta que ya el municipio apruebe y ya se da por Claro. terminado. Exacto. Lo que están desarrollando es un proyecto de plan de vida para poder dar a conocer las potencialidades de Pesillo, ¿cierto? Sí, Mm, exacto. Y poder detectar cuáles son los problemas, las amenazas, las debilidades. Eso también lo vamos a llevar a cabo con la práctica. ¿Cuáles son las debilidades, las fortalezas, las amenazas y las oportunidades de esa comunidad de poder seguir adelante? Muy bien, muchas gracias, señorita Zoila. Señor Darwin Quispe, ¿está por allí, señor Darwin? No, creo que está en asistente, cuando pasé la asistencia. Creo que no estaba en Sí, le asistente. escucho, Ajá. economista, dígame. Bien, señor Darwin, ¿sobre qué proyecto comunitario usted piensa trabajar en la comunidad? ¿Qué proyecto comunitario va a abordar para poder organizar a esa comunidad? Sobre mi proyecto estaba la vulnerabilidad. Ajá, explíquenos un poquito en qué consiste. Sobre la
la ayuda de las personas más vulnerables y de los adulto mayor, la tercera edad. Ah, ok. La atención al Eh, adulto mayor, eh, ¿cierto? ujú, Ok. ¿Y aproximadamente cuántos adultos hacer mayores, gestiones. sí? Aproximadamente, ¿cuál es el Dígame, censo? economista, si lo escucho. Sí, aproximadamente, ¿cuál es el censo de adultos mayores que existen en su comunidad? En la comunidad, si los habitantes, un estimado de habitantes es de 2000, 2100 habitantes en Ok, la comunidad de Calderón, en la está bien. cual los adultos Ajá, mayores están en un estimado de 500, 500 ok, a 600 personas de adulto mayor bien. con extrema vulnerabilidad. Ajá, ok. Ese, cantó en Cayambe, me dijo, me comentó la otra vez, o en Pedro No, Moncayo. eh, en Quito, estimado economista. Ah, en Quito, en Quito. Ah, ok, ok, muy Sí. bien. Bien, perfecto. Gracias, señor Darwin. ¿Alguien más? ¿Alguna duda con respecto a lo que es un proyecto comunitario? ¿Sí o no? Señor Ceballos, ¿alguna pregunta? Señorita Yulisa López, ¿alguna pregunta? ¿Sí o no? ¿No? No, economista. Ok, gracias. Bueno, nos queda 2 minutos con 29 segundos para este primer bloque. Vamos a seguir avanzando y esperar el segundo bloque. Recuerda que eh, no me permite mantener la totalidad del tiempo de clase, no sé por qué. Bien, vamos a seguir la presentación. Entonces ya quedó claro que es un proyecto comunitario, ¿verdad? Un plan de acción para poder abordar la problemática de esa organización comunitaria que está por crear. Bien. Ahora, con respecto a la estructura y funcionamiento, toda organización debe tener una estructura organizacional, así como las empresas tienen sus organigramas y sus manuales, también una organización comunitaria debe contener su estructura y su funcionamiento con respecto a las funciones de cada uno de los miembros que la conforman. ¿Ven la pantalla? ¿Sí o no? ¿Sí la ven? Economista, Dígame, no le oigo. Economista, No le podría oigo. Dígame, no le, repetir no le escucho con nitidez. porque está Sí, yo sé que hay mucha interferencia, ¿cierto?